Producciones ha hecho una serie muy valiente, muy divertida, también tengo que decirlo, muy angustiosa, muy emocional. La verdad que tiene de todo. La podéis ver en Stars Play y ya está ahí. No la podéis ver los 8 episodios, sino yo he visto 4, soy un privilegiado, pero poco a poco podéis ir viendo Express. Express es la historia, os voy a contar poquito, porque para eso está la protagonista, para contarnos lo que quiera, pero es la historia de una policía que no está muy de acuerdo con el trabajo que realiza. Se va a ir de la policía, va a recibir una oferta de una mujer extraña y sin embargo magnética, el personaje de Kitty Mamber, que le va a proponer crear un equipo de élite de alguna forma para solucionar los llamados secuestros express. Ella va a entrar con todas sus consecuencias, con toda su mochila, que tiene una mochila muy cargada, no solamente personal, familiar, sino también de ella misma, con un pasado en el que tiene que ver mucho con los secuestros express, que no os vamos a desvelar demasiado. Y a partir de ahí empieza una serie trepidante, pero que va más allá. Ahora hablaremos un poco. ¿Podemos oír un poquito? Ahora mismo una mujer cualquiera acaba de hacer la compra semanal. Ella aún no lo sabe, pero la van a secuestrar. Van a calcular su rescate en función de su coche, de su ropa, de su móvil de última generación. En ese momento su vida pasa a depender de una llamada de teléfono. Bárbara, ¿cuáles serían tus miedos? Tengo miedo que lo que me pase... Bárbara, así se llama el personaje que interpreta a Maggie Sibantos. Hace que no veía a Maggie Sibantos, pues un montón. La última vez que la vi fue en Málaga, en su ciudad, en un festival de cine español, ahora se llama en español, de Málaga, presentando la película de Fernando Colomo, y que no la había visto y lo llevaba fatal porque tenía que hacer entrevistas de una película que no había visto y que mucha prensa nos acercamos diciendo no te preocupes, la película está muy bien y tú estás estupenda en la peli, porque además es un giro muy distinto al que a lo mejor te han visto en papeles anteriores o en papeles de televisión, pero eso no le quitaba los nervios de no saber muy bien en qué terreno se movía, y la disfrutó junto con el público en el momento de la proyección de la peli. Con Express no le pasa lo mismo, se la ha visto muy bien, se la ha currado y la tengo a mi lado. Muchas gracias por venir, Maggie. Un placer. Y vamos a hablar de una serie estupenda, que eso lo puedo decir yo, una serie que no ha sido fácil a la hora de rodar, a la hora de trabajar el personaje, porque no solamente es una serie de acción, que lo es, con todo lo que supone de secuencias de persecución, de ritmo muy trepidante, etcétera, sino que además es una historia muy personal, sobre todo la de tu personaje, con un vaivén que es una montaña rusa de sentimientos, y que a veces las series no se ruedan por orden, con lo cual el momento en que le pille el personaje ahí tenía que estar, porque los espectadores la vemos toda seguida, como pasa con las pelis, pero un personaje complejo, a priori es complejo. Sí, sí, lo es, y efectivamente tenía que tener como un cuadro así general porque estábamos rodando 4 capítulos a la vez. Y claro, el arco del personaje realmente es muy amplio, ya de por sí, y a lo largo de rodando 4 capítulos fue más todavía. Entonces, no ha sido fácil el rodaje, pero sí es cierto que al final creo que era para mí ha sido un reto, pero a la vez también ha sido un personaje que me ha enseñado a dejarme llevar. Supongo que porque no me quedaba otra, porque el ritmo era tan trepidante de la propia serie y no tanto de la producción, porque sí es cierto que en esta producción hemos tenido mucho tiempo de la preproducción, de ensayar, de preparar, de llegar al set tranquila, sabiendo un poco dónde tenía que pisar. Y eso siempre pues lo agradeceré, porque como la materia era complicada, pues para disfrutarlo necesitaba estar segura. Y sí que tuvimos además muchos ensayos, trabajamos mucho la relación entre los personajes, todo el pasado de este matrimonio que se está rompiendo. Entonces era fundamental hablar de lo que no se ve en pantalla, pero sí se ve, que no se cuenta, pero está. Y esto era fundamental también porque
o sea, a lo largo de la serie vamos viendo momentos de terapia, que creo que además esta fórmula es bastante eficaz en la manera de contar la psicología del personaje, cosa que también me preocupaba bastante cuando empezamos a ensayar y demás, de claro, la serie se llama Express, la serie tiene un ritmo trepidante, pero sin embargo la profundidad de los personajes, y concretamente el personaje de Bárbara, porque ella es una psicóloga criminal, pero es víctima de un secuestro. Entonces el personaje está colocado en un lugar de vulnerabilidad brutal. Entonces, claro, me preocupaba mucho que no hubiera tiempo para contar dónde estaba colocado este personaje. Y esto era algo que me inquietaba mucho al principio, de realmente vamos a entender por qué ella está así, realmente vamos a tener tiempo de entrar en profundidad en esta psicología. Y creo que sin perder el ritmo, a mí lo que me llama la atención y me encanta de la serie precisamente es esa combinación, porque sí hay tiempo para eso, y hay tiempo para la acción y para el thriller y para el ritmo frenético, pero sin embargo por una serie de fórmulas que están, que están establecidas a lo largo de la serie, como esto de la terapia, creo que te coloca donde está colocado el personaje emocionalmente, y entonces te hace disfrutarla desde no solamente un lugar de acción, de emoción, de fuegos artificiales, sino también desde un lugar un poco más íntimo. Y por ejemplo, esas terapias, pues eso, rápidamente con una frase sabes el por qué el personaje siente así o está así, y bueno, que básicamente pues eso, hay un trauma. Entonces también se habla de la salud mental. Claro, no, por eso te digo que habla de muchas cosas, te lo decía al principio. A mí me gusta mucho eso, me gusta el arco dramático de tu personaje y el de los demás, que también lo tienen, la rapidez con la que actúa, porque mentalmente es una mujer muy inteligente, cómo duda a veces de las acciones a tomar, con lo cual cuando el espectador acabe el episodio que está viendo, también se plantea, ¿actuaría así? ¿No actuaría así? ¿Hasta qué punto es legal lo que se hace? ¿Hasta qué punto no es legal? Pero todo es para salvar fundamentalmente la vida de esa persona en momentos muy cortos, porque los secuestradores express dan muy poquito tiempo y hay que tomar decisiones muy rápidas, tener un equipo como el que plantea la serie, y a partir de aquí hay que actuar, y la líder y el cerebro, para bien y para mal, aunque tenga sus dudas, el principio de la serie lo vamos a ver, es tu personaje, es Bárbara, con lo cual esa sensibilidad especial que tiene ella, la frialdad que tiene que tener para tomar medidas profesionales, la forma de actuar incluso con sus compañeros y liderarlo para que tengan claro quién manda y quién da la última decisión, era difícil de escribir sobre papel. Pues si a vosotros lo explican, pues estupendo, pero lo difícil y lo estupendo es que el espectador lo vea como lo he visto yo, y eso está muy bien escrito. Totalmente, pues creo que está escrita de una forma como con una fórmula que de alguna manera satisface todos los escenarios, ¿no? El más, bueno, digamos un poco el más superficial, de una fórmula como más mainstream de alguna manera, y la otra que sí coloca al espectador en un lugar de reflexión, ¿no? Porque o sea, desde el primer capítulo, y esto ocurre prácticamente en cada capítulo tiene una estructura de un caso autoconclusivo, ¿no? O sea, es como que al margen de las dos tramas que en un momento van a confluir bueno, no lo voy a decir, en un momento confluyen las dos tramas, y de alguna manera creo que prácticamente todos los capítulos presentan debates morales, ¿no? Y esto es muy interesante porque además yo creo que en ningún momento quiere como doctrinar, ni simplemente lo pone ahí, lo deja ahí, y yo creo que el espectador duda el personaje, porque además a mí algo muy bonito de Bárbara es que es un personaje es muy humana. De alguna manera es una mujer que no es hermética, sino que le pasan cosas, que duda, que aunque sea una líder es determinante, pero también tiene dudas, y está en un momento muy vulnerable también por su propio trauma y el momento que está viviendo. Y yo creo que todo lo que ella se va cuestionando se lo va a cuestionar el espectador. Y esto es muy interesante porque, a pesar de ser una serie de entretenimiento, es una serie que al final va más allá y plantea dilemas morales, y plantea también temas de actualidad.
Están ahí y que ocurren. Desgraciadamente el secuestro express no es algo tan lejano. No se habla mucho de él, porque no se habla mucho de él, pero es algo que está sucediendo y que está ahí. Y en ciudades grandes, bueno, ocurre en cualquier ciudad, pero en ciudades grandes como Madrid es un día sí y otro también. O sea, no es algo tan lejano de la realidad lo que plantea Express. No, la verdad es que no. De hecho, los datos a mí me sorprendieron, no recuerdo ahora exactamente, pero era bastante. Y lo que pasa es que se juega como con una ficción que ocurre en un futuro no muy lejano. Y de todas formas también creo que al final el tema del secuestro es una excusa, una razón, o es la trama, pero luego al final los temas pues ahí son otros temas, la vida que estamos llevando, ¿no? De una sociedad express, lo que estamos haciendo bueno, sobre todo también yo algo que he reflexionado con el personaje, ¿dónde pones la vista, ¿no? O sea, realmente te focalizas en tu día a día. Y en el caso de este personaje lo pone, bueno, en su familia, pero también en su trabajo, ¿no? Y se está olvidando un poco de ella misma y qué consecuencias tiene esto también, ¿no? El no dedicarte tiempo ni el no escucharte lo que realmente quieres hacer. Entonces todo eso lo vemos porque vemos que es un personaje que es víctima de una sociedad express. Y también creo que se habla de la salud mental también y del miedo. El miedo está muy presente en la serie y conforme se van desarrollando los capítulos, al final de la temporada tendrá más presencia todavía el miedo, o que se dejará como más evidencia. Y esto es muy interesante porque al final creo que son temas que de alguna forma estamos, diría que, sufriendo. Creo que también todos somos víctimas, ¿no? de esta sociedad express. Entonces creo que la serie es una serie de actualidad que, bueno... Tú fíjate que hablabas del miedo. El miedo a la serie es un factor fundamental porque el miedo condiciona la vida de todas las personas que viven con miedo. Y cuando yo veía la serie cómo condiciona a tu personaje el miedo y a sus propias decisiones, de alguna forma estamos viviendo una época de miedo. Es decir, la pandemia ha creado mucho miedo. Cada uno con sus fobias o no desarrolla unos miedos palpables a salir, a no entrar, a tener miedo al contagio, a miles de cosas que nos han surgido durante la pandemia. Y has comentado en muchas entrevistas, no podemos permitir que el miedo nos condicione la vida, porque si nos condicione la vida en cada acto que vamos a hacer, vamos a vivir de otra forma muy distinta a lo mejor a la que pensamos o a la que sentimos. Y eso en la serie, sin tratar la pandemia para nada, porque no trata para nada eso, sino que es el miedo a otras muchas cosas que no vamos a desvelar, es fundamental, porque no está tan alejado como dices tú de la realidad. El miedo es libre, desgraciadamente, y cada ser lo actúa de una forma u otra, pero está claro que condiciona en cada minuto de tu vida. Sí, y es más, diría que el miedo es respetable. Sí, sí, totalmente. Pero sí es cierto que también para eso hay que tener una educación y una sociedad sana, y el miedo en un momento dado puede, o sea, si es para ser prudente en determinadas cosas, por supuesto, pero también llega un momento que es insano. O sea, hay algo como que creo que el miedo te puede paralizar y si realmente piensas dónde está el peligro, está en todo sitio, es que no haríamos nada. Entonces, sí, el otro día estaba, no me acuerdo dónde era, pero yo decía, es que ahora mismo puedo cruzar y me puedo atropellar esta moto, tal. O sea, realmente es como, me invadió el miedo de una manera de todas las cosas que podían ocurrir en ese segundo y lo pensé y dije, es que realmente el miedo donde es tu cabeza y como quieras enfrentarte a ello, ¿no? Y creo que es fundamental también enfrentarte a los miedos con cierta lógica y sensatez. Creo que también lo que está pasando ahora es que estamos perdiendo el sentido común de muchas cosas, mi opinión, ¿no? Pero sí que creo que con sentido común al final y con cierta sensatez y pues se pueden hacer muchas cosas a pesar de que ahora mismo creo que vivimos en una sociedad dominada por el miedo. Entonces, bueno, creo que realmente la serie también plantea esto, ¿no? Como esta mujer, debido a los miedos que tiene y que no se está enfrentando a ellos, eso tiene unas consecuencias, y tiene unas consecuencias muy malas no solamente para ella, sino para su familia, para su matrimonio e incluso en su trabajo y para ella misma, fundamentalmente. Entonces, al final hay una lectura de si te quieres a ti
¿no? Si realmente te cuidas y tienes amor y respeto por ti misma, todo va a estar bien. Pero si empiezas de alguna forma a no querer enfrentarte, como es el caso de Bárbara, a esos demonios, realmente llegará un momento que lo veremos a lo largo de la temporada, tiene un arco emocional donde no le quedará otra que enfrentarse. Es verdad que tu personaje ha vivido de una forma. Vemos un poco su pasado porque en el arranque vemos pues su vida actual, lo que tiene, los problemas matrimoniales con hijos, etcétera, y va a tener que aprender a vivir de otra forma muy distinta. O sea, la vida no le va a dar tiempo a transitar. Y ahí vienen también sus miedos, sus inseguridades, etcétera, porque el personaje no es Superman, ni es una heroína, es decir, es un personaje que es lo bueno de la serie, que es un personaje de carne y hueso que puede existir y que puede hacerse cargo de una serie de casos extremos donde tiene que tomar, como decíamos antes, unas decisiones extremas también. Pero también eso le va a hacer cambiar su vida y replantearse sus propios valores. Y eso es súper interesante, imagino, para la actriz y para la propia persona a la hora de analizar el personaje de Bárbara. Totalmente, así es, ¿no? Como que al final yo creo que ella está en un momento muy concreto de su vida y se sorprende. Por eso también a la hora de interpretarla a veces tenía que dejar mucho margen y aunque yo supiera cómo es la psicología de Bárbara, pero al final había un espacio para esa sorpresa, ¿no? De vamos a escucharla porque ella está en ese momento donde se sorprende a sí misma, porque está en un momento de urgencia, está en un momento crítico, está en un momento de crisis, de cambio emocional, personal, profesional. Entonces ella está descubriendo cosas. Y entonces no era un personaje tampoco donde yo pudiera trabajarlo de una forma como muy estructurada, sino que a veces me sorprendía porque yo pensaba una cosa y de repente pues surgía otra y decía, ahora entiendo por qué. Y eso solamente ocurre cuando la habitas y la habitas de una forma como muy interna y siendo muy honesta con el personaje, de no colocarlo todo en la cabeza, sino dejar un margen a que el personaje se exprese, porque está en un momento donde, y esto lo hablaba mucho con los directores, ¿no? Ella está en un momento donde a lo mejor anteriormente era una mujer mucho más determinante, empática, pero no con la misma empatía, porque en el momento en el que ella realmente en cada caso está abriendo su herida, en cada caso está recordando lo que le pasó. Entonces, ella no es la misma mujer que antes. Entonces yo tenía también que pensar que Bárbara hace un año era de una forma y ahora pues es de otra. Entonces es de otra porque hay determinadas cosas que te pasan en la vida que te cambian. Y es el caso de ella, ¿no? Haber sido víctima de un secuestro, las secuelas son... Y esto además de documentos que estuvimos leyendo con los directores, y ellos me pasaban mucho material. La verdad, Gaby Ibáñez me ayudó mucho con esto, con todas las secuelas. Y es tremendo, o sea, lo que viven, porque... puedes vivir atrapada en el miedo para siempre. Claro. Sin embargo, no es el caso de Bárbara. Ella intenta, por las circunstancias, ella se enfrenta a esto cada día, que eso es lo que hace que sea un personaje tan interesante. Claro. Porque se enfrenta y no, luego hay orgullo. Porque claro, también hay un orgullo de decir, ¿cómo es posible que sea la mejor psicóloga criminal y que me haya pasado esto a mí? Entonces hay algo que su orgullo no le deja enfrentarse a su miedo y todo bastante complejo, pero bueno, al final son este tipo de personajes que a mí me ha hecho crecer mucho como actriz. Y era un reto y me daba mucho vértigo cuando leía los primeros capítulos y decía, ¿cómo voy a hacer esto? Y sobre todo lo que me preocupa es mantener este ritmo y que se entienda, ¿no? Que se entienda dónde está ella colocada. Y creo que está muy logrado, y la verdad que estoy muy orgullosa de todo el equipo. Para que lo digan los propios actores que no sabéis veros, que siempre nos veis, decís esto, qué horror, y esta secuencia porque la han elegido, y este plano, en fin, estas cosas que decís siempre, que siempre es lo mismo, ¿no? Bueno, no, por supuesto, me cuesta analizar, ya tengo una larga lista de que si hay otra temporada ya sé. Ya sé por dónde. Lo que no vas a hacer de nuevo. Lo que no voy a hacer, hombre, por supuesto, yo creo que el día que cambie esto, pues bueno, seré otra persona, o sea, tampoco creo que siempre está bien como analizarse. Pero yo siempre me gusta analizarme, pero también valorando que al final estar delante de una cámara o un escenario, o el trabajo de una actriz, de un actor, o sea, es
muy complicado. La exposición que tenemos es muy difícil y lo mismo que tengo ese respeto a mi profesión y a mi trabajo, me lo tengo que tener a mí misma. Entonces cuando me veo intento decir, bueno, vale, esto la próxima vez creo que va a funcionar mejor así o tal, pero por supuesto también aprendo a abrazarme. A quererte un poquito. A quererme un poquito, claro que sí. Tú normalmente eres una actriz que trabajas mucho con la mirada. Yo desde que te conozco como actriz y he visto tanto en cine como en tele y tal, la mirada en ti es fundamental. Además, el personaje está en la mirada. En este personaje era fundamental. O al menos yo intuyo el estado anímico del personaje, no de la actriz, del personaje en esa mirada. Hay momentos en que los primeros planos, en televisión se trabaja mucho con primeros planos, planos medios, en que es alucinante cómo el estar rota, porque hay momentos en que el personaje está roto y momentos de duda, etcétera, no se verbalizan. Es solamente a través de tu cara, a través de tus ojos, fundamentalmente. Yo no sé si es algo que trabajas conscientemente, algo que los directores te empujan a hacer. No sé muy bien cómo es ese trabajo con la mirada, pero me entusiasma. Muchas gracias. No sé, la verdad es que creo que es algo interno, ¿no? Yo creo que es lo que... No sé, no trabajo, simplemente lo siento. Creo que es eso, con los personajes al final tengo mi diario, intento como construir, o sea, mi diario de personaje, e intento construir como, pues eso, el imaginario del personaje y lo demás, pues lo que va surgiendo, o sea, quiero decir. Y además con Bárbara, o sea, ya te digo que ha sido así, o sea, me he dejado llevar por ella y me he dejado llevar por su imaginario, por lo que tiene dentro y lo que se ha visto pues ha sido fruto de lo que estaba viviendo con ella. Pero gracias, gracias. Siempre es una pregunta que se hace mucho, pero a mí sí me interesa, cuando un rodaje es tan intenso, lo comentabas, 4 episodios al tiempo, etcétera, rodajes maratonianos, porque en España no se dice 5 horitas, sino es el tiempo que es y el tiempo que se pueda rodar por cuestión de presupuestos, etcétera. ¿Es fácil dejar a Bárbara en el set? No, además es que a mí este personaje me ha costado sacudírmelo. Yo siempre digo que sacudo los personajes y que me voy a casa y bueno, también me pasó con Macarena Ferreiro, también es cierto que de Vis a Vis también fue... Era muy intenso también. Era también muy intenso, pero era muy intenso también incluso físicamente, entonces llegaba también llena de moratones, bueno, todos los días pasaba algo. Pero sí es cierto que con Bárbara terminé y había algo como que se quedó un poco... Había tenido mucho estrés durante el rodaje, porque es verdad que he rodado muchas horas, pero también con mucha intensidad, porque el personaje requería esa intensidad y recuerdo además como ya en los últimos capítulos se va de alguna forma desvelando esos demonios y demás, y emocionalmente fue muy duro. Y sí que me costó como un mes, hasta que ya luego me fui de vacaciones y tal, y estaba como triste, como muy apagada, y sí, pero bueno, supongo que a veces ocurre que es más fácil salir de algunos personajes y en este caso me costó también porque otras veces he estado haciendo como varias cosas a la vez. Me pasó en el 2019, trabajé mucho y enganchaba un personaje con otro y tomé el hábito de trabajar de alguna manera, bueno, que tenía que hacer este recorrido muy rápido, básicamente, el recorrido de sacudírmelo y entrar en otro. Y en este caso, pues no sé, llevaba un año sin trabajar y me metí con tanta profundidad que luego me ha costado salir. Y me tiré todo el mes de junio rarísima yo, y esto tal, pero bueno, ya. Ya, luego te metiste en otras historias sí. y ya está. Tiene un reparto estupendo con unos compañeros que te ha tocado suerte buenísimos. Si me permites, quiero fijarme en 3 porque has trabajado con 2 grandes mujeres, 2 grandes actrices, Kitty Mambera de Marzoa, que son 2 monstruitos, ellas en sí solas ya tienen presencia y a partir de ahí leen la guía telefónica y lo harían igual de bien. Y luego Vicente Romero, que es el contrapunto y que está maravilloso. Están todos, pero déjame quedarme con estos 3, pues son 3 puntales. 3 puntales a los que son 3 toros de Miura, a los que tienes que dominar tú también. O sea, de alguna forma, no digo como actriz, sino como personaje. Totalmente. La verdad que el reparto es fantástico y grandes compañeros, ha sido
una experiencia súper bonita, a pesar de lo que decía de la intensidad y todo esto, pero... y efectivamente yo con Kitty, con Ana y con Vicente, con los tres ya había trabajado. Entonces era como un poco con ellos volver a casa y saber lo que me iba a encontrar, que me iba a encontrar, bueno, actores con un compromiso, pues, además... que admiro mucho, porque al final son actores que han hecho tanto y tienen unas cargas tan interesantes que bueno, que al final me vuelvo un poco fan, ¿sabes? y en el caso de Ana creo que ha hecho, bueno, todos, o sea, es que todos, no me podría quedar con ninguno, pero cuando me preguntan, el otro día alguien me preguntaba ¿cuál es tu personaje favorito? Y creo que es Maribel, porque es un personaje que genera una ternura y también porque me cuesta un poco separar Maggie y Bárbara. Para Bárbara, Maribel es ojito derecho porque al fin y al cabo es su maestra, es su mentora y hay algo como una relación muy especial y creo que han hecho un trabajo muy bonito. Y tanto Kitty como Vicente tenían unos personajes muy difíciles porque estos personajes, bueno, esconden muchas cosas y medir eso, cuánto sí, cuánto no, o sea, medir ese nivel de misterio, ese nivel de contradicción, porque son personajes muy contradictorios y lo iremos descubriendo a lo largo de la temporada. Es complicado, es muy complicado. Tenían una parte bastante complicada y creo que el resultado es espectacular y Vicente seguirá viendo el trabajo de Roldán. Es un personaje que además tiene mucho humor. Fantástico, es lo más divertido, ¿no? De alguna forma, ese que pone dentro de lo políticamente incorrecto que es, ¿no? Vamos a dejarlo ahí para que la gente lo descubra, pero hay momentos en que es de carcajada. Total. Y lo hace totalmente en serio, es decir, y lo que dice, que es tremendo, se dice en serio, pero por eso produce, yo creo que una risa incómoda, pero te produce risa, ¿no? Y es difícil, ¿eh? O sea, lo que ha hecho Vicente, que ha construido un personaje, creo que al final como lo construye con tanta verdad, porque Vicente tiene una verdad, o sea, es impresionante. Es un actor que además ya venía a los ensayos probando cosas y no sabías quién estaba hablando, cada día venía con algo, es muy trabajador, muy apasionado y trabaja eso con una verdad que lo que ha hecho solamente se podía hacer desde ahí, porque o sea, esa mezcla de géneros, o sea, que ocurre en la serie, gran parte de la responsabilidad de la comedia recaía sobre él, con esos chistes que a nadie le hacen gracia, pero al final te hacen gracia por cómo lo hace. Y bueno, y en el caso de Kitty igual, un trabajo muy difícil por todos los claroscuros que tiene ese personaje que iremos descubriendo, que no quiero decir mucho, pero sí, me has señalado como a 3 personajes y 3 grandes actores y todo el reparto igual. Creo que fantástico, sí. Fantástico. Yo, si un día veo a Kitty Levi, me gustaría ser como el personaje que haces en Express. En esos momentos que dices, oye, si tuviera ese poder para poder hacer y decir y sentir y actuar, ¿no? Como actúa ese personaje, aparentemente desde una frialdad que luego no tiene. Pero todo eso vais a descubrirlo en Express. ¿Te llevarías, como te decía antes, a Bárbara de nuevo a tu carrera si te ofreciesen una segunda temporada de Express? Me encantaría porque es un personaje que creo que todavía tiene mucho que... O sea, creo que la temporada... Bueno, no voy a desvelar el último capítulo ni mucho menos, pero sí es cierto que creo que todavía tiene mucho que decir y tenemos mucho que descubrir de ella y estoy deseando, bueno, no sé, que suene el teléfono y me digan, sí, vamos. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda, porque además es que creo que la serie, ya lo hemos visto con el primer capítulo, que está gustando y estoy segura que conforme vayan descubriendo más y más, la serie va a dar mucho que hablar y entonces creo que se merece una segunda temporada, así que sí, yo estoy cruzando dedos. Y no puedo, es que estamos ya casi rozando la media hora de charla tú y yo, pero no puedo dejarte ir sin que me hables de una peli que está en postproducción, es decir, que ya se ha filmado, que es una película que tú te has involucrado de lleno, no solamente como actriz, sino también en la producción, etcétera, y era porque era un proyecto que desde un principio creías en él, querías llevarlo a cabo, y ya está hecho. A partir de ahora, el bebé está a punto de nacer. Ay, y ha sido un parto, pero no sabía dónde me metía esto de producir, pero la verdad que estoy aprendiendo conforme voy haciendo y está siendo un máster muy interesante. Y bueno, el proyecto, a mí Paco Sepúlveda, sobre todo creía en el proyecto y creo mucho en Paco Sepúlveda, en el director. Creo que es un director con una sensibilidad muy especial
y me apetecía apoyarle y estar con él y quiero seguir creando con él, me gustaría poder seguir contando más historias y bueno, ahora estamos en un proceso de postproducción, es una película que hemos rodado en 10 días, 2 actores, una localización. Para mí es una película que habla del perdón, pero podríamos hablar de una dramedia romántica. Es realmente cine de autor y es un cine es en blanco y negro, es una película con un tratamiento muy especial, muy hermoso, hecha con mucho cariño y con mucha autoría y con esa sensibilidad que Paco tiene. Y es una película para actores, en el sentido de que nosotros no echamos la película a la espalda y esto era para mí también un reto. Y bueno, creo que tenemos una película muy bonita. Ahora falta pues eso, que tenga recorrido en festivales, ver un poco cómo se hace el siguiente paso y bueno, yo estoy orgullosa de lo que hemos hecho y sobre todo que lo hemos hecho, que no es fácil, sin apoyo, lo hemos hecho. Y bueno, y ahora pues eso, aprendiendo, pero creo que va a ser una película que nos recuerda incluso a un cine más clásico y creo que ojalá encuentren la manera de seguir produciendo películas así, porque creo que hoy en día estamos muy supeditados a un tipo de cine muy concreto, ¿no? Y se están perdiendo otras cosas. El llamado cine adulto, ¿no? Sin meternos a profundizar. Deseando verla, Maggie. Gracias. Mira, será una oportunidad de volverme a encontrar contigo, que no pase tanto tiempo como las de Colomo, podamos hablar tranquilamente de esa peli, de tus planes como directora, que también está ahí, con otra mujer que también estaría en el guión. Son muchas cosas las que nos quedan en el tintero con Maggie, con lo cual estoy deseando verte ya dentro de poco para hablar de esa otra peli y te veré todas las veces que me dé la gana, nunca mejor dicho, en Star Play, de esa producción de MediaPro Producción que se llama Express. Así que gracias por venir, por no ser una visita express, sino de tomarte tu tiempo, te lo agradezco infinitamente. Me ha encantado estar aquí, muchas gracias. Y enhorabuena, de verdad te lo digo, sinceramente. Gracias. Si no, no te hubiera invitado. Pues que mi más reconocimiento como actriz y sobre todo a ti y a todos tus compañeros. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable, gracias.